Buenas noches, Víctor Alfonso, ¿cómo estás? Instructora Claudia, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vamos? Muy bien, sí, señora. Me alegra mucho. Llegando del trabajo. Sí, yo trabajo en el dispositivo de la fiscalía, instructora. Entonces trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde y estoy desde las 6 aquí sentado Estudiando. adelantando, sí, mirando sesiones pues que no he podido mirar, pero ahí vamos, ahí vamos. Ay, qué juicioso, muy bien. Así tienen que ser los aprendices virtuales. Y yo veo que si tú realmente pues te interesas bastante y eso da mucho que decir y esos son los aprendices que tienen éxito pues porque están focalizados hacia su motivación y sus logros y son los que consiguen realmente pues los objetivos. Entonces, bueno, yo tengo que pues, informarles que en este momento ya estamos grabando, ya la sesión empezó a grabarse desde las 9 en punto. Son las 9:03, hoy vamos a tener una sesión con el grupo ATSO 21. La fecha de hoy es 7 de marzo del 2025, vamos a tratar la temática de consultas en SQL. Ya habíamos creado una base de datos. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Me confirmas, por favor? César Andrés, muy buena noche. Buenas noches, profe, compañero. La pantalla se está viendo. Ah, ok, Víctor, Buenas gracias. noches, César. Listo, qué bien que César también está pues participando acá. Siempre ustedes dos están juiciosos. Entonces, bueno, yo pienso que como hace 8 días se nos alargó un poco, como le dije a Víctor César, te cuento que parece ser que se tomó el enlace en donde la instructora Viviana era la organizadora de la sesión, entonces yo perdí el control de la grabación, por eso no pude compartirle la sesión grabada. Igualmente le solicité a la instructora que me regalara la grabación para poderla subir. Vamos a ver si se logra pues subir para que ustedes la tengan. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Sí, ahí el compañero también nos compartió pues todo el trabajo que se hizo en la clase y Ajá, pues con eso podemos desarrollar, el grupo ha podido desarrollar pues la actividad, profe. eso. Porque la idea era dejarle los scripts pegaditos para que ustedes simplemente copiaran y pegaran. Y pudieran hacer el ejercicio pues sin errores y que no perdieran mucho tiempo. Y esa era la idea, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una base de datos creada que se llama Tienda Ropa MP, ¿cierto? Y creamos todas las tablitas, tuvimos en cuenta pues todo el modelado, los requerimientos, las entidades, los atributos, todo lo que pues se tiene que tener en cuenta antes de empezar a tirar código pues SQL. ¿Listo? Y alcanzamos a insertar algunos datos, ¿cierto? Entonces las tablas quedaron creo que con 2 o con 3 campos registrados y la tarea era que ustedes insertaran más, ¿cierto? Para poder hoy trabajar con consultas. ¿Listo? Eso era, ¿cierto? Ok. Entonces les voy a mostrar una aplicación que se llama Mocaro para que ustedes la tengan en cuenta, que es muy útil, súper útil para cuando uno necesita pues mucha información, porque uno puede decir, ay no, pero ¿de dónde me saco yo 100 registros, 1000 registros? Y cuando son más, ¿de dónde me voy a sacar eso y cómo lo subo? Para no hacer pues una línea a línea, pues una inserción de datos. Entonces este es muy útil, miren que acá simplemente tenemos en cuenta la única recomendación que les hago es que no vayan a utilizar, porque si no les va a generar error, no vayan a utilizar el traductor. Sin traductor, o sea que lo dejan en idioma inglés. Esta tablita, tomé el ejemplo de esta tablita clientes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, muchachos, para que eso funcione sin errores? El nombre de los campos, que sean igualiticos. Si nosotros tenemos cliente ID con C mayúscula y la ID mayúscula, pues entonces acá en el primer campo vamos a colocarlo tal cual.
En el tipo, aquí vamos a colocar, en el tipo es donde uno de pronto son cascaritas allí, entonces le toca a uno aprenderse de memoria cuáles son los tipos de datos, porque ahí no se utiliza como frecuentemente uno como programador utiliza las variables que son de tipo numérico, enteras, ¿sí? Entonces ahí tiene una especificación como diferente. Entonces en este caso, como es numérico, yo le colocamos row number. ¿Listo? Y seguimos con el siguiente campo, con nombre. ¿Cuál es el siguiente campo? Pues nombre. Nombre es de tipo, entonces aquí tiene una característica especial que es first name, entonces escogen first name. Si quieren, lo van haciendo para que lo vayan probando. Yo les doy aquí el link. Entonces, bueno, muchachos, seguimos aquí con el tercer campo que es el campo email, ¿cierto? Seguimos con el tercer campo, email. Entonces, va a ser de tipo email address. Entonces, cuando le damos clic aquí, él nos pone una lupita acá para que uno pueda escoger el campo, ¿no? Entonces, simplemente le colocamos arriba email y ahí él le saca las opciones que tenga él de búsqueda. Entonces, escogen email address. Ahora, el campo teléfono va a ser de tipo numérico. Le colocamos aquí numérico. Aquí le da uno una cantidad de opciones. Entonces vamos a escoger este solamente que dice number, solito. Ese es el que escogemos. Y miren que acá tenemos que tener en cuenta la cantidad de espacios de bits para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuántos números tiene un celular? Son aproximadamente 10, 11 números. Entonces, vamos a escribirle aquí el rango de datos, que sería el 3, y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros, para que nos den los campos, los bits que necesitamos. Y el máximo valor van a colocar el 3 y en vez de 000 van a colocar 9999, los mismos números. 1, 2 cuentas, 9999 hasta el final. ¿Listo? Y pasamos al siguiente campo, contraseña. Contraseña, acuérdense que está con va a ser de tipo hash. De tipo hash. Entonces, aquí password hash, que se le abre el espacio para hacer la seguridad, la contraseña, pues ahora se van a dar cuenta que cuando despliegue la información, pues la contraseña la va a hacer pues súper grande, súper extensa para con el fin de que quede con una contraseña segura, como encriptada. Entonces, regálenme un segundito, por favor, un minutico. Bueno, muchachos, ¿después qué hacemos? ¿Ahí lo tienen claro? ¿Lo han utilizado en algún momento o es nuevo para ustedes? Para mí es nuevo, instructora. Qué bueno, porque les va a servir muchísimo. Miren que acá abajo en la parte inferior donde dice rows, pues entonces son las filas o los registros que nosotros queremos pues que involucrar, ¿no? Y el formato, le coloqué pues el lenguaje que está y el nombre de la tabla, que es clientes, exactamente
en nuestra base de datos. ¿Listo? Y allí vamos a darle generar data y él nos va a tirar el código SQL de lo que necesitamos. ¿Listo? En el momento en que nosotros le damos control C y lo probamos acá en SQL, ¿ya? O sea, yo ya estoy dentro, acuérdense que hay que estar usando la base de datos para poder hacer cualquier interacción con la base de datos. Estar usándola antes. Y aquí simplemente control B. Le damos control B y como se dan cuenta, no hay ningún problema, sin errores. ¿Listo? Y teníamos solamente dos, ¿no? Teníamos solamente dos, ahora consultamos. Consultamos la tabla. Select from clientes. Exacto, asterisco from clientes. Y nos damos cuenta que efectivamente subió toda esa información. Entonces, como les digo, eso les va a servir pues muchísimo y así pueden hacer con todas las tablitas para que podamos entonces empezar a hacer la construcción de nuestras consultas. Yo voy a empezar con lo más básico, muchachos. Voy a dejar de compartir aquí todo. Solamente voy a presentar pues la diapositiva. Compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Listo. Espérenme un segundito, yo trato de... Bueno, aquí consultas en SQL. Dime que no me quiere dar mi segunda pantalla acá. Ay, me rajé aquí. ¿Por qué será que no me deja ver? No me deja interactuar con la otra. Eso en la primera. No bajo a la segunda diapositiva, ¿cierto? Ya no veo ni la primera, instructora. Estoy viendo la pantalla donde se ve su usuario. Mi usuario ve... Espérenme, pues otra vez voy a presentar porque no me deja tener como las dos. Vale. Completa. Bueno, allí, ahí la están viendo. Sí, señora. ¿Qué dice? MySQL. Consultas básicas, MySQL. Ok, consultas básicas. Listo. Entonces, bueno, vamos aquí a empezar. Consultas en SQL. Ustedes ya saben que esas consultas, pues obviamente son instrucciones que se utilizan. ¿Para qué? Pues para interactuar con la base de datos frente a los datos que nosotros tengamos almacenados. ¿Qué quiere decir interactuar?
es lo que nosotros siempre de pronto llamamos el CRUD, ¿no? O sea, es como la creación, la lectura, poder interactuar, eliminar, consultar los datos de esas bases de datos, ¿no? Para eso son las consultas. Y el acrónimo, ustedes ya lo saben, que es el lenguaje estructurado de consultas. Hay muchas consultas que se pueden hacer y que son muy útiles en SQL y que si ustedes van a estar como desarrolladores, pues van a tener que estudiar bastante, practicar bastante, porque solamente la práctica es la que le da al programador esa, como esa habilidad para encontrar los errores fácilmente, para encontrar la información que se requiere en un momento determinado, sin que nos cueste mucho y que optimicemos el tiempo, porque esa es la idea de tener toda la información en una base de datos, ¿no? Sobre todo la optimización del tiempo. Y poder, pues, tener la información determinada o requerida por el cliente de una manera, pues, eficiente y eficaz. Entonces hay dos tipos de comandos, dependiendo de cuál sea la función que nosotros estemos trabajando, que son los DDL o DML. Entonces, por un lado, los comandos, como dicen allí, los DDL, es de Data Definition. Creo que de pronto se los mencioné la clase pasada, que son los que nos ayudan a definir la estructura de la base de datos en sus inicios, o sea, a la creación de la base de datos como tal, o sea que se utiliza el create, el drop y el alter. Esos serían como los tres principales comandos que el DDL nos permite, pues, realizar. Y el DML ya es el que me va a permitir a mí interactuar o hacer una cantidad de operaciones básicas que se conocen como operaciones CRUD, ¿no? El crear, el leer, el subir datos y el borrar datos. Entonces, esas tareas responden a 4 instrucciones que son las que se utilizan para obtener datos prácticamente y filtrarlos, hacer las consultas, y eso se llaman comandos DML, Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. Entonces, en ese orden, pues, de ideas, ustedes deben manejar todas las instrucciones de creación de DDL y todas las instrucciones de modificación o del CRUD, ¿cuáles son las principales? El insert, el select, el update y el delete. ¿Para qué es el insert? Para añadir filas o registros o trufas, creo que se llama, ya me olvidé, tuplas en una tabla. Y el select permite consultar los registros de las bases de datos. El update nos ayuda a actualizar los valores, los campos, los registros. Y el delete o el delete nos ayuda a borrar, pues, las filas. Entonces, vamos a empezar con la función select, que ustedes ya la conocen. Es importante que nosotros empecemos, pues, a reconocer cuáles son las sentencias que nos van a ayudar a hacer esas consultas. Yo les dije, hoy vamos a trabajar con consultas, entonces voy a indicarles de qué manera es la sintaxis de la consulta más básica hasta el manejo del join, para que ustedes estén, pues, ahí pendientes, escribiendo, tomando nota, tomando pantallazos, o simplemente, pues, cuando esta grabación esté, pues la vuelvan y la repasen. ¿Listo? Entonces, hay unas consultas básicas que sí o sí usted, pues, ya de pronto algunas las conocen y las trabajamos la semana pasada. Hay otras entonces que se van complicando un poquito mediante la consulta. Si es un poquito más complicada, pues entonces la consulta misma nos va generando un nivel un poco más alto de complejidad y de lógica, para que entonces empecemos con lo básico y vamos avanzando poco a poco. ¿Listo? Entonces, identificamos esa función select, que aparte de esa función, nosotros debemos conocer unas cláusulas adicionales, que son instrucciones que van acompañadas, pues, obviamente, de esa función, y se emplea para concretar los datos o las consultas que nos interesan de acuerdo, pues, a los clientes o a la solicitud del cliente con el cual estemos nosotros trabajando. Entonces, esas condiciones de modificación se van definiendo dependiendo de esas condiciones que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a ir definiendo
pues cuáles son las cláusulas que vamos a seleccionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cláusulas? Las cláusulas que más se utilizan para un select es el from, que es el que siempre nos indica la tabla con el que vamos a trabajar. El where, que es el que nos ayuda a fijar las condiciones que deben cumplir los registros que se van a seleccionar. El group by nos ayuda a clasificar los registros seleccionados en diferentes grupos específicos. Este es el que nos da el orden, ¿no? O sea, el group by es agrúpemelos de tal manera que yo pueda tenerlos clasificados con unas características especiales. ¿Listo? El Having define la condición que debe cumplir cada grupo y el order by es el que nos ayuda a ordenar los registros seleccionados atendiendo a unos criterios básicos también. O sea, se utiliza el order by as, que sería que me lo ordene ascendentemente, y el order by des, que me ordene sus datos descendentemente. Entonces, a partir de estas consulticas, de estas cláusulas, entonces empezamos nosotros a trabajar, las podemos combinar, las podemos utilizar solitas, dependiendo de lo que vayamos necesitando, pues nosotros vamos utilizándolas de tal manera que le saquemos pues como el máximo provecho. Bueno, vamos entonces a la sintaxis de una consulta básica, que sería esta. La sintaxis de una consulta básica, ya ustedes saben, la primera línea sería el select. Cuando nosotros vemos que está en mayúscula y que está en otro colorcito, pues es porque esa sintaxis hace parte de las instrucciones estándar que sí o sí deben de ir, ¿no? Entonces está el select y entonces viene el campo 1, que sería el nombre del campo 1, el nombre del campo 2, ¿sí? En los campos, como los hayamos llamado nosotros, separaditos por comas. Si queremos el 1, el 2, el 3, si los queremos todos, pues tenemos que llamarlos a todos. O simplemente le damos el asterisco, como hemos hecho las veces pasadas. ¿Listo? El from, que es el que nos ayuda a determinar de dónde vamos a sacar esa información o esos campos, a quién pertenecen esos campos de la tabla clientes. Esta consulta, ¿qué nos devolverá? ¿Ustedes qué piensan? El registro que hay en esa tabla, el registro de nombre, apellido, email, registro completo. Exactamente, eso es. Y esas son las consultas básicas que nosotros debemos estar practicando. Entonces ustedes ahorita empiezan, bueno, consultemos la tabla cliente, después consultemos la tabla pedidos, consultemos la tabla detalle de pedido, y entonces ustedes empiezan a manipular ese select, esos campos, ese from, ese order by. Entonces aquí, por ejemplo, se le aumenta una lineecita adicional, que sería, aparte del select, aparte de los campos que vamos a querer que nos consulte, está la from tabla, de dónde queremos nosotros sacar esos campos, y hay un order by. Entonces, que me lo ordene por el campo o por la columna, más bien apellido. Entonces, ¿qué nos va a salir allí? ¿Qué consulta nos da? Nos va a dar la misma, o sea, nos va a mostrar el mismo registro, pero entonces nos lo va a dar en un orden sistemático, nos lo va a dar organizado por apellido y exclusivamente la tabla clientes. Exactamente. Y por defecto, como ahí no le dijimos que fuera ni ascendente ni descendente, él por defecto lo hace ascendente. ¿Listo? Ok. Ahora, operadores. Hay una cantidad de operadores que nosotros podemos utilizar para en el momento de filtrar los resultados o en el momento en que necesitemos nosotros especificar una comparación, ¿sí? Utilizar operadores lógicos que son los mismos que utilizamos en cualquier pues, otro lenguaje de programación, que es el AND, el OR, el NOT. El AND
pues son condiciones que devuelven únicamente los valores que se cumplen ambas. O sea, que sí o sí estén en una, si vamos a escoger dos tablas, por decir algo, entonces que estén tanto en la una como en la otra. O sea, sí o sí deben estar pues las dos condiciones. En el OR analiza dos condiciones y devuelve valores en los que una de las dos pues es cierta. Entonces sí se cumple una condición. O es la una o es la otra. Entonces ahí nos devuelve valores en los que una de las dos es cierta, no en ambas. ¿Listo? Entonces hay que ver la diferencia. Y el NOT devuelve pues el valor contrario de la expresión que se plantea. Es prácticamente un no igual o no igual. ¿Listo? Y ya las operaciones de comparación que conocemos nosotros, el menor que, el mayor que, el distinto de, el menor que o igual, menor igual a qué, el mayor igual a qué, el igual a qué, el intervalo de dos valores. El between es como el de C++, creo que también se utiliza. Like expresa una comparación, es decir, que se parezca a o que tenga los caracteres tales y tales, like a Juan. Entonces, ese like a Juan, pues quiere decir que es una comparación. Todo lo que en la tabla aparezca como Juan, pues no lo va a traer. El IN especifica una relación de valores determinados que estén dentro o adentro de la que nosotros queremos correr. Las funciones de agregado son funciones que nos aportan utilidades de cálculo para todos esos datos que nosotros tenemos en las tablas, pues nosotros podemos empezar a jugar con el cálculo, con lo que hace una calculadora y más, ¿no? Entonces el ABG pues calcula el medio o el promedio de los valores de un campo concreto. Entonces ese facilita y listo, me va a tirar el promedio. El count nos muestra, él cuenta el número de registros de la selección, como el total de los registros cuando nosotros estamos seleccionando una columna en la tabla. El sum nos suma los valores, el max nos devuelve el valor máximo, el min nos devuelve el valor. ¿Me recuerdas, Víctor o César? Me recuerdas, yo les envío este enlace, que les sirve mucho porque pues allí ustedes van a tener ejemplos de consultas o ustedes también pueden pues consultar. Hay mucha información en la red acerca de cómo se utilizan las consultas. Ustedes pueden hasta copiar y pegar. Se van a dar cuenta que hay mucha información y que es muy fácil ustedes acceder a esos scripts para que no pierdan mucho tiempo pues generándola ustedes pues como escribiéndola. Entonces eso es la estructura y ya tener en cuenta que el CL va con esto y esto, que va hasta la T, no sé, ese tipo de cosas que no nos podemos olvidar en el momento en que nosotros estemos escribiendo código, ya pues escribiendo el código. Aquí, ejemplo de consultas ya. Por ejemplo, mira que me da solamente la columna primer nombre o el nombre, ¿cierto? Entonces, es select first name, que sería el nombre, select nombre, from employees, que sería from empleados. Entonces, si nosotros tenemos una tabla que se llama empleados y esa tabla va a tener el campo nombre, pues nos va a desplegar en esa consulta solamente la columna de nombre. Esa sería la salida de esa tabla, de esa consulta. Aquí ya le aumentamos un poquito más. Si yo quiero que desde la tabla especificarle cuáles columnas, o sea, todas, sino que quiero que salgan unas determinadas, ¿no? Entonces yo las puedo escoger y simplemente las separo con una coma. Listo, entonces quiero que me salga la primera columna, la cuarta columna, la 20ª columna, entonces solamente esas columnas específicas que yo quiero que salgan, pues entonces simplemente las menciono, las separo con coma y busco de dónde son esas columnas, de la tabla donde pertenecen las columnas que yo quiero consultar.
sería la tercera condición de consulta es utilizar ya los operadores, ¿no? Entonces voy a darles aquí un ejemplo de cómo utilizar uno de esas operaciones o de esos operadores en SQL. Aquí hay una consulta fácil. Tenemos en una tabla, en una base de datos, tenemos una tabla con los campos, una tabla de empleados con los campos nombre, apellido y salario. Entonces vamos a seleccionar esos campos de esa tabla, el campo nombre, apellido y salario de la tabla de empleados, y la condición que nosotros queremos es darle que esa columna de salario sea mayor a un valor específico. Aquí le estamos dando pues 3.800. Entonces, ¿cuál sería la salida? La consulta que estamos viendo allí. Nos devuelve los empleados que tengan esa condición. Todos los empleados que cumplan con esa condición, que el salario sea mayor que 3.800. Esa sería la salida. Estas son consultas muy básicas. La cuarta consulta es de selección de 2 columnas. Entonces ya no es una solita, sino 2. Y vamos también a utilizar que una condición de igualdad, ¿no? Entonces una condición adicional. Entonces ya no va a ser con un ordenador lógico, sino con una condición específica. Entonces vamos a utilizar el where. Aquí, ¿qué nos sale? La salida es muy fácil, ¿no? Muestra que solamente hay un empleado llamado Luca, porque aquí le estamos diciendo que seleccione el primer nombre o el nombre y el apellido de quién, de la tabla de empleados, pero que cumpla la condición donde ese nombre sea igual a Luca. Entonces observen que ese Luca aparece en comillas simples. Si ustedes le dicen igual a Luca y no le colocan esas comillas simples, pues les va a dar un error. Entonces, esos son los detalles que nosotros debemos empezar a reconocer. Las comillas simples, cuando estamos tratando de datos de carácter, y el punto y coma final, que ese sí ya pues no lo debemos saber desde un principio. ¿Vamos bien? Sí, profe, sí, sí. Listo. Vamos a la quinta selección, a la quinta orden de consulta básicas. Selección de 2 columnas y vamos a ordenarla por una de las columnas. Entonces, fácilmente seguimos la misma línea con los mismos campos, con la misma tabla y la sintaxis del order by. Entonces, si yo quiero ordenarla, pues vamos a utilizar el order by, vamos a decirle qué es lo que quiero, cuál columna es la que quiero yo ordenar. Y lo que les decía hace un ratico. Entonces, si yo quiero un ordenamiento específico, pues se le da el as o el des. Y ahí dice, esto no es obligatorio ya que la ordenación ascendente es la predeterminada en SQL. Entonces, si yo no le doy el as, de todas maneras él me lo ordena ascendentemente. ¿Listo? Si yo lo quiero descendentemente, entonces ahí sí o sí le tengo que dar order by des. ¿Listo? Bueno, esta es la salida de esa consulta. Entonces vamos a tener el nombre, vamos a tener el apellido. Sexta consulta. Vamos a seleccionar 2 columnas y lo vamos a ordenar descendentemente. Entonces aquí por ejemplo vemos el ordenamiento descendente. Entonces miren que aparece el select, el from, el order by, el des y el as. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué va a hacer, muchachos? A ver, díganme ustedes, ¿esa salida qué significa? A ver si me están poniendo cuidado o yo estoy aquí hablando solita. Profe, Bueno, ahí saldría, bien pueda, César, bien pueda. profe, pues según yo lo entiendo, saldría o sea, la consulta, la primera línea del primer nombre, que es lo que está solicitando. Ajá. Ahí sería como lo de a ver, el primer nombre y la
Last name, ¿qué diga? Last name, el Eso, last apellido. name. Ajá, de la tabla, pues trabajaba, que es la que está, empleados, Ajá, pero ordenado ahí por el, son tres campos, ¿no? ordenando el salario en forma Ajá. descendente y ascendente. A ver, ¿cuál descendente y cuál ascendente? Descendente sería salario. Ajá. Y descendente, ¿el nombre? Ascendente. El apellido. El apellido, creo. Eso, muy bien. Entonces, descendente el salario y ascendente el apellido. Vale, muy bien. Ahora, séptima consulta. Utilización de las funciones aritméticas, sum y las de ordenamiento. Ahí estamos ya combinando, ¿no? Combinando todas esas clasificaciones. Empezamos con sum. Entonces vamos aquí a select department. Entonces, ya estamos seleccionando solamente un campo, ¿cierto? Que sume, ¿qué? El salario y que aparte de eso le dé un título. Ese as quiere decir, cójame esta columna y bautícemela como total salaris para que cuando en el momento en que yo haga la consulta, esa columna va a salir como total salaris. ¿Listo? From, ¿qué? El nombre de la tabla, group by, department. Entonces, de la tabla empleados, del campo departamento. Escójame solamente el campo o la columna, perdón, departamento. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos sale? Todos los departamentos y la suma de todos lo que tengamos nosotros guardado en esa columna salarial. Y me lo va totalizando por departamento. Entonces, todo me suma todo por departamento. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Bien, profe, una consulta, ahí sería básicamente como, es como el filtro, lo que digamos en Excel uno maneja como un filtro y sacar esa tabla aparte. Sí, prácticamente sí, es lo que el Excel nos ayuda también muy fácil, ¿no? Sí. Profe, una consulta, esas tablas, o sea, cuando uno hace esa consulta, queda, digamos, en MariaDB, queda esa consulta ahí mismo fijada ahí en el Excel, o sea, queda tal como sale ahí. Sí, todas las consultas que nosotros sacamos, él genera una tabla. Él genera una tabla y uno la puede copiar, la puede bajar, la puede subir o simplemente la visualiza, depende de lo que queramos. ¿Sí? La idea es regularmente pues bajarla, subir, descargarla y poder hacer de pronto ya otras cosas específicas. Instructora, supongamos, hagamos un ejemplo ahí fácil. Dentro de las tablas que nosotros estamos manejando, en esa instrucción, ¿qué hay Ajá. ahí más o menos? ¿Cómo la podríamos manejar? Para allá vamos. Como para el Para allá, almacén, sí. para allá vamos. Listo, Entonces, listo, bueno, bueno, quiero tranquilo. mostrarles primero todas las sentencias que podemos utilizar, básicas, ¿sí? Todas las sentencias básicas. Listo, listo, Y instructora, luego tranquila. hacemos el ejercicio ya con las que nosotros tenemos construidas. ¿Listo? Tranquilo que yo les voy a dar todo así bien explicadito. Pero el hecho es que ustedes vayan reconociendo pues las instrucciones. ¿Listo? Espérenme un segundito que me embolaté. Voy en el 8, usando el que no me vaya a pasar el con, ya lo hicimos, ¿cierto? Y el group by. Entonces ahora vamos el zoom. Es que no que tengo este equipo tan lento. Este ya lo hicimos. El zoom y el where y el group by. Estamos ahí, ¿no? Utilizar zoom, where y group by. ¿Qué hace este muchacho? A ver si me han entendido hasta el momento. Ya miren que se va complejizando un poquito más porque ya estamos utilizando ya muchos más valores de cada como agrupación, ¿no? Entonces, ¿qué me está mostrando allí? ¿O cuál sería la salida? ¿Cómo explicamos esa consulta básica?
Esta es muy similar a la anterior, lo único es que en esta nos va a mostrar el salario mayor de 3.500. El salario. O sea, nos va a sumar solamente el salario que sea mayor de 3.500. Todos los salarios, ¿no? Sí, Todos los señora, todos salarios los que me salarios mayores a 3.500. exactamente, listo, bien. Ahora esta. ¿Qué pasa con esta? Pues es parecida a la anterior, pero ¿qué nos hace? ¿Cuál es el objetivo? Esta ya nos muestra la columna Number of Employees. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ajá. A ver, departamento. Count. Número de empleados. Ajá. ¿De qué? El número de empleados que ganan un salario mayor a 3.500. Pero ¿de qué Del columna? depart Exactamente. de la Muy columna de departamentos. bien. Exactamente. Entonces, siempre, o sea, primero se selecciona el departamento, luego se utiliza el con, ¿no? Listo. Y se utiliza el where también ¿para qué? Para delimitar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo? Una condición específica. Y listo. Y al final simplemente se agrupa por los datos que tenga el departamento. Miren que de todas maneras allá aparece ordenadito, ¿no? Por eso ese group by nos ayuda tanto porque nos ayuda como a verificar que los datos, por ejemplo, si ahí fueran varios más departamentos, entonces se va complicando como la visualización de la consulta. Entonces, mientras más ordenadita nosotros podamos hacer esa consulta, pues mejor la vamos a entender. Listo, el 11. Aquí vamos ya pasando al uso de el inner join, que mejor dicho, es el santo grial de las consultas en SQL. Si ustedes se aprenden este inner join, left join, right join, full out join, el cross join y lo manejan perfectamente, ustedes van a ser unos duros en la consulta. Entonces, ¿qué les digo yo? Empiecen a hacer práctica y que entiendan muy bien cuál es la lógica de utilizando pues el inner join. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos acceder a los datos de dos más tablas o cuando de pronto, como les digo, se compleja. O sea, a veces uno quiere mirar los datos de una tabla, pero cuando nosotros queremos tener 4 o 5 tablas y especificarle pues los datos de esta tabla y esta otra y esta otra y esta otra, entonces necesitamos el inner join para especificarle pues de dónde estamos sacando pues toda la información. ¿Listo? Y ahí aparece pues muy clarito qué es lo que significa. Espérenme que no me deja ver. Necesito un computador, muchachos. Vos es una rifita. Entonces aquí nos sale, ¿no? El inner join que nos sale los devuelven los valores coincidentes de ambas tablas. ¿Ustedes se acuerdan en la conjunción de datos cuando nosotros estudiamos matemáticas y nos decían unión de dos conjuntos? La unión de la A y la unión de B y lo que queda en el medio, ¿qué es? La intersección. ¿Se acuerdan de todo eso? Esto es prácticamente jugar con eso. Entonces el inner join es el que nos devuelve los valores que coinciden entre
ambas tablas, o sea, lo que queda reflejada en el conjunto A y en el conjunto B y que las tengan los dos, que coincidan. Entonces, lo que me queda en el centro de los dos conjuntos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, sí, sí. Sí, señora. En álgebra. Ajá. Entonces, es eso prácticamente. El left join es la unión de la izquierda que nos va a devolver todos los valores de la tabla izquierda y solo los valores que coinciden de la tabla derecha. O sea, que estén en la tabla derecha y no estén en la tabla izquierda. Y así, pues, podemos nosotros interactuar con la información. El right join, entonces, es al contrario, de todos los valores de la tabla derecha y solo los valores coincidentes de la tabla izquierda. ¿Listo? El full outer, o sea, devuelve todas las filas de ambas que contengan las dos tablas. La cruzada que vuelve o devuelve todas las combinaciones de todas las filas de la primera y la segunda tabla, o sea, el producto cartesiano. Eso lo vamos a entender después con ejemplos, ya con ejemplitos. Pero bueno, estamos viendo la teoría para que tengamos pues esos datos importantes en la cabecita. La 11 consulta, la 11ª consulta, acceso de datos en dos tablas utilizando inner join. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ver que no es como los tipos de join en SQL, entonces son nombres completos, ¿no? De todas esas uniones que yo les expliqué o les trataba de explicar. Entonces lo que se muestra ahí es que ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo resolverían ahí ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos consultando? Mire, estamos mostrando el ID de quién. ¿Qué estamos viendo de diferente ahí? Hay una E, ¿no? Hay una E, punto, ID E, punto, first name E, punto, last name. ¿Qué querrá decir esa E, muchachos? En las consultas podemos nosotros especificar nuestras tablas con la primera letra. Y eso es como un alias. Se puede utilizar el alias de la tabla para poder identificar el campo de qué tabla estamos hablando. ¿Listo? Entonces allí con esa E.id estamos diciéndole que la tabla employers traiga el campo ID, que la tabla employers traiga el primer nombre, que la tabla employer traiga el apellido, ¿sí? Y empiezan entonces a hacer una ecuación allí, ¿cierto? Una suma. Y le dice que el total, sales, entonces que lo bautice esa columna, que lo bautice, que esa columna salga como total sales 2022. ¿De dónde? De la tabla employers, ¿cierto? Y que nos traiga ese conjunto de datos ordenadamente, ¿cierto? Que nos traiga el nombre, que nos traiga el apellido, que nos traiga las ventas totales del año 2022. Entonces, ese ON, por ejemplo, ese ON se utiliza para especificar que las dos tablas se unan. ¿Cuáles tablas estamos escogiendo allí? ¿Cuáles ven ustedes? ¿Cuáles significan? Así ya es más complicada, instructora. Ahí Es sería más complicado. la tabla empleados Ajá. con la tabla esta de abajo que dice, pero es que no sé qué traduce. Quarterly. Quarterly,
Cuarto y Eso, seis. eso es. Esa. Sí, pero mira que las identificaste muy bien. Entonces, ahí está. El join va a unir esa segunda tabla. Y entonces, por eso tenemos que hacer referencia pues a la tabla que nosotros queremos unir. Ellos le están dando ahí un alias que es el QS, ¿no? Para que no escribir todo ese poco de Quarel y guión bajo 6, entonces ellos le van a colocar QS para identificarlo. Entonces, miren que ya empiezan a utilizar no solamente las sentencias, sino los alias en la programación para que les quede un poco más fácil irlos escribiendo. Y luego la condición on, entonces, ¿qué se utiliza para especificar que se van a unir esas dos tablas? ¿Sí? Para eso es el on. Y internamente, ¿qué querrá decir eso? Pues internamente es que, ¿se acuerdan pues de las cardinalidades que nosotros hicimos en el modelado? Pues entonces ese on, ¿qué es lo que hace? Pues va a unir la clave primaria y la clave foránea. Una clave primaria es de la columna, ¿cierto? Y que nos va a definir cada fila de la tabla. Como para hacerles como más fácil de entender. Entonces, miren, la columna ID de la tabla Employer tiene su clave principal, que ¿cuál es? ¿Cuál sería la clave principal de la tabla Employers? El ID, ¿no? Y la columna Employer ID de la tabla Quarterly Sales, que le pusieron un alias QS, es la clave externa o la clave foránea, que es la que me va a contener el valor de la columna ID. Entonces ahí van a unir esas dos llaves y nos van a traer toda la información de ambas tablas. Bueno, esa tarea y ese entendimiento lógico, como les he venido diciendo, se hace solamente cuando empezamos nosotros a cacharrearle al código y empezar a entender cuál es el alias o de qué tabla estamos hablando, ¿sí? Pues si tenemos dos tablas unidas, ¿cómo vamos a seleccionar esa columna que yo quiero que salga, ¿cierto? A cuáles de los campos hago referencia, a cuál de las tablas llamo. Entonces, empezamos pues a discriminar, a clasificar y como a entender o a tener las cosas separaditas y ordenadas para que la consulta nos salga eficiente. ¿Listo? Entonces, es como, casi siempre se aconseja es utilizar como los nombres de la tabla adelante de los nombres de la columna en select, ¿no? Entonces, casi siempre se aconseja eso. Entonces, así es como un poquito más fácil de entender como qué columna es la que voy a utilizar en esa tabla, ¿cierto? Y muchas veces se complica más, muchachos, porque a veces esas tablas, 2, 3 tablas pueden tener columnas con ese mismo nombre. Entonces eso a veces se le enreda mucho, por eso es bueno tener como como un protocolo de campos. Entonces casi siempre, por decir algo, utilizar los 3 primeros caracteres para identificar a cuál ID se refiere, no solamente utilizar ID. Si yo estoy hablando de la tabla de empleado, entonces se utiliza ID los tres caracteres de la tabla empleado, EMP, para yo poder reconocer que ese ID es de la tabla empleado. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes van haciendo su propio glosario de términos, por decir algo. Entonces, sí, yo voy a coger, siempre voy a colocarle a los ID de los campos así. Primero el ID, guión bajo, y luego los 3 caracteres de la tabla que estoy trabajando. ¿Listo? Y así, pues, entonces empiezan ustedes también a generar un orden y una simbología, pues, que ustedes como desarrolladores, pues, lo van a empezar a identificar. Bueno, vamos a ver otra sentencia con join.
Acceso a los datos en dos tablas utilizando el linear join y filtrando y utilizando el where. Ay, se me pasó la otra. Este ya lo vimos, ¿cierto? El linear join. Usando el where ordenado con order by. Aquí lo estamos haciendo ya con la ordenación, con el ordenamiento. A ver, desenchávenme esta. ¿Qué está haciendo esta consulta? Es muy parecida a la anterior, pero se le añadió algo. A ver, muchachos. El profe sería como que la filtrara, o sea, que filtre los datos por el año 2022, que sean mayores a 5.000, ¿no? ¿Sí? Que sean mayores a 5.000. Ajá, y que vaya ordenada de Pero la, que vaya como ordenada de QS, o hay sea, el alias que la le da. condición la tienes clara. Ajá, la condición la tienes súper clara, ¿cierto? Pero ahí se añadió que las ventas del último trimestre del año, ¿no? Ah, ya sí. Sí, o sea, le da como los dos alias y que la haga como de forma descendente, ¿no? Exactamente, y se le da un ordenamiento ascendente porque no le estamos diciendo descendente, entonces él la toma como ascendente. ¿Y qué saldría entonces allí? ¿Qué tablita, qué nos sale? ¿Cuál sería la salida? Nos muestra 5 empleados cuyas ventas fueron superiores a 5.000 en los últimos 3 meses. Miren que siempre hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Mire todo lo que me hace esa sentencia. Nos muestra los 5 empleados, o sea que los clasifica cuyas ventas fueron superiores a 5.000 con una condición que es que tenga que ser las ventas superiores a 5.000 en cuánto tiempo, en un rango de tiempo de los últimos 3 meses del año 2022. Entonces, miren, me parece muy chévere pues esta presentación porque les plantea a ustedes como la posibilidad de empezar como a entender un poquito de qué manera vamos haciendo esas consultas. Con más daticos, con más especificaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora sí, como les dije, son las 10 de la noche. Vamos a hacer las consultas. Vamos a hacer las consultas en SQL. ¿Quién me quiere compartir entonces ahora sí? Y hacemos ya con lo que tenemos nosotros creados, con la base de datos creada, con los daticos que tengamos. 2, 4, no sé si de pronto tú hiciste la inserción de datos, Víctor. ¿Hiciste la tarea o no? ¿O la dejamos así tal cual? Instructora, no, yo le metí como unos 6, como unos 8 más. Ah, bueno, listo. El hecho es que tengamos un poquito más de registros para poder hacer la consulta. Sí, señora. Comparto pantalla. Sí, sí, por favor. Bueno. Profe, ¿Sí? de pronto antes de que comparte el compañero le iba a hacer una consulta. Sí. Profe, lo que pasa es que yo inserté unos datos, pero no, la verdad como me puse a probar con con otras órdenes, al final se me borró la base de datos que ya la había hecho. Ajá. Cuando uno, digamos, se le borra esa parte, ¿no hay forma ya de recuperarla? O ya, digamos, que use uno un No, comando pues diferente o ya definitivamente queda ya perdido los no. datos. Sí, eso es lo, en una base de datos, cuando se te borran los datos, ahí no queda en papelera. Nada que hacer. Ah, ya, profe. Sí, sí, porque me salía, o sea, yo miraba otra vez, verificaba las bases de datos pues que tenía ahí
Y Ujú, por solamente eso es, por me eso es sale el tan nombre, pero más no delicado. los datos. O sea, todos los Claro. datos sí se pueden. No, mira, ahí sí no hay nada que hacer, no se pueden recuperar. Por ejemplo, cuando uno hace una sentencia de borrado, el drop o el delete, es bien, es muy difícil recuperar esa información. Obviamente que no es imposible, ¿no? Si es una, de pronto una pérdida de datos garrafal, pues hay que hacerlo hasta lo imposible, pues, por recuperar esa información, pero por eso es tan delicado. Eso, cuando se cometen esos errores de eliminación de datos en una base de datos, pues eso regularmente la cabeza del empleado que hizo el error, por la delicadeza de la situación, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda cuando vamos a hacer o a ejecutar instrucciones de borrado o eliminación de datos, tiene que hacerse con una precaución grandísima para no ir a eliminar datos que después nos arrepintamos que los hayamos eliminado, ¿cierto? Es, entonces, nada. Profe, otra consultica, sino que yo estaba viendo en ese proceso, digamos, que me pasó, Uh-huh. indicaban ahí, digamos, que uno cuando tiene eso, hay como un modo de seguridad, ¿no? O sea, por lo general hay alguien que se encargado de la base de datos completa, ¿cierto? Y él le Sí, asigna a uno como unos permisos, y de sí, acuerdo a los exactamente. permisos, usted puede, pues, digamos, trabajar o modificar los datos Sí. según eso, como para seguridad de la... Exactamente, los atributos del usuario. del Dependiendo de los usuario. atributos del usuario, pues tú puedes hacer daños o no, hasta donde llega el límite de tu poder como usuario. Ah, ya. Profe, entonces yo miraba que en esa parte, cuando uno abre MariaDB, en la parte del root, eso hay como una seguridad, ¿no? Esa parte que es lo del root, el loot, Exacto. Uh-huh. exactamente. Eso también lo vamos a ver nosotros, profe, esa parte. Pues ya lo vimos, porque nosotros estamos trabajando con MariaDB. Eso ya depende, o sea, cuando tú entras a una empresa, ellos allá te darían la dirección exacta de cómo acceder o cómo sería la entrada de la base de datos. Cada empresa pues tiene su forma de ingresar, su forma de ingreso. Uh-huh. Ah, ya, pero digamos nosotros ahorita que estamos trabajando y digamos quisiéramos ponerle esa seguridad, ¿la podemos hacer? O simplemente nosotros vamos a manejar es como la parte de datos, ingresar y toda esa... No, sí podemos hacer la seguridad, pero básica. Sí, aquí por ejemplo con la contraseña que estamos haciendo, ahí estamos teniendo en cuenta los estándares y el marco político de la 20001, que es el triángulo de la seguridad de la información. Ese marco no lo podemos dejar a un lado. Entonces siempre tenemos que empezar, en el desarrollo siempre tenemos que tener en cuenta eso, la integridad de los datos, la confiabilidad de los datos, la disponibilidad de la web cuando ya estemos conectados pues con la web. Entonces esas tres cositas hacen parte de la seguridad y el manejo de las contraseñas también en su encriptación. Eso hace parte de la seguridad. ¿Listo? Ah, ya, profe. Y, profe, y la última sería la que me quedó a mí, ¿cómo hacen una copia de seguridad, digamos, de estos archivos Ah, bueno, directamente? eso lo vamos a ver después. Pues hoy no les explico, poco a poco vamos haciendo. Voy a colocar aquí para que no se me olvide. Realizar copias de seguridad. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Bueno, con gusto. Bueno, vamos a hacer entonces las consultas básicas. Empecemos con el CLG asterisco from clientes para todos los datos de los clientes que registraste. Punto y coma, listo. Súper bien. 8 registros. Entonces, miren que allí ya les di. Espero que en la próxima clase tengan eso lleno de información para poder hacer unas consultas bien chéveres. ¿Listo? Que tengan 500 registros, pues, como mínimo. Y me dicen si les funcionó el Mocaró, si pudieron hacerlo y si pudieron subir esa información fácilmente. ¿Listo? Bueno, ahora vamos entonces a hacer una consulta con el web. Vamos a consultar
Los productos que cuesten más de, ¿cuánto será que tenemos en productos? Muéstrame la tabla de productos, a ver qué tenemos ahí. Producto 20, 48, 60, entonces que cueste más de 30. Los productos que cuesten más de 30, ¿cómo sería ahí? Ayúdale, César. Los productos que cuesten más de 30, entonces primero tenemos que seleccionar, entonces sería select, vamos a seleccionar, select, entonces aquí from, Asterisco from, productos, asterisco para que asterisco. él, para que él tome todos como referencia. Entonces aquí sería productos. Exactamente, la tabla que nosotros vamos a consultar. Y Sí se ahora sí llama la productos, ponemos. ¿cierto? Productos. Sí, productos. Sí, productos, listo. Ahora vamos a decirle mayor. No, El where, sería primero el producto. where. Primero el where, que es el que me va a ayudar a que se cumpla la condición. Where. 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 Listo, where. ¿Cómo se llama el campo? Precio. Precio. Sí, precio. Mira, sí, dijimos que mayor. Sí, precio mayor. Entonces al 62. A 30. A ver qué nos sale. Precio mayor a 30. Ajá. Eso sería Puntico. 30. ¿Así solamente o .00, instructora? ¿O así solo 30? Tú le diste decimales. Dejémoslo 30 a ver qué nos responde. Bueno, sí. Sí, los dio, sí. Listo, bien, súper bien, muy bien. Vamos a ver esta otra que dice, listar los pedidos que están en estado pendiente. César, ayúdele. Listar los pedidos que están en estado pendiente. Listo. Bueno, entonces aquí, bueno, primero select from pedidos. Dele asterisco from pedidos. El asterisco, acuérdate. Select asterisco from pedidos. Listo. Where estado. Where. Aquí, ¿dónde están? Por aquí los tenemos. Detalles, clientes. ¿Cuáles son los estados que tenemos? Estados es, solamente hay 2 estados. Ajá, eso. Pero no la ¿Cuáles? veo. Yo tampoco. Está por aquí. No, Espérate. tampoco. Las habíamos visto acá. Acá, en proceso, pendiente y enviado. Y entregado. Bueno, No, son 4. 4. En proceso, pendiente, Pendiente, enviado enviado y entregado. y entregado. Entonces los enviados. Entonces aquí, insert pedidos, cliente, tan, y los estados. Estado, listo. Estado con, listo. Entonces aquí. Entonces, from pedidos. Entonces, Where, bien. where, estado. Estado. ¿Estado o estados? Ya me olvidó. ¿Cómo está?
Toca que escribirla bien y si no, no nos da. Igualito, sí, como este ahí construido. Estado. Estado, ujú. Estado pendiente. Igual pendiente, pero pendiente es uno de tipo. El tipo de dato de estado es varchar, ¿no? Entonces, Varchar. como es varchar, entonces hay que colocarle las comillitas. Son comillas simples, Comillas ¿cierto? simples. Ujú. ¿Y dónde las saco yo? No Arriba, las. Toca, arriba, arriba. toca copiar una de Copiarla. estas. Igual. Falta el igual. Igual, estado igual, ¿cierto? Ujú. Sí, igual. Borra ese espacio después del igual. Eso. Igual a, dijimos que pendientes. Pendiente. Ujú. Pendiente toca escribirlo también igual si está en También. mayúscula la primera. Sí. Pendiente, sí, también con P mayúscula. Pendiente. Y copio esto. Y cierro. Cerramos. Y puntico. Punto y coma. O solo punto. Punto y coma. Ujú, punto y coma. Siempre punto y coma, siempre. Error. Pendiente. ¿Estados es estados o estado? Yo creo que Ah, es estado. sí. Ujú. Súper Gracias. bien, muy bien, jovencito, vas muy bien. Mostremos entonces aquí todas las reseñas ya con otra tabla, con calificación de 5 estrellas. ¿Cómo hacemos esa? ¿Cómo? ¿Cómo? Igualito, pero con otra tabla. Listo. Todas las reseñas Todas las reseñas de otra tabla. de la tabla reseñas. ¿Se acuerda que Listo. nosotros hicimos Sí, una sí, sí, tabla sí, reseñas? sí. Donde Sí, la señor. calificación nos la hayan dado en 5. A ver, ¿quién nos calificó? En 5. ¿Cuántas estrellas tenemos? Bueno, por aquí yo tengo reseñas. Vamos a mirar a ver si le metí datos, pero reseñas. Sí, acá. Ah, sí, clasificación. Sí, listo, sí, sí. Aquí está. Ajá, Aquí la tenemos lista. Bueno, entonces vale. vamos a decirle. Entonces vamos a decirle. César, ¿va a hacer esa o qué? Dígame cómo la hacemos, César. César como que salió. Sí, sí, sí. No lo Sí, no veo por ahí. está, no tampoco Listo. lo veo. Entonces sería select. La eh, T para que no nos vaya error. Select, asterisco from, entonces ya le vamos a decir. la tabla, La tabla se llama reseñas. Esa sí reseñas. está en minúscula. Ujú. Pero es reseñas. Ah, exactamente, reseñas. Listo. Reseñas. Entonces le decimos where, Eso, muy bien. Where, where el campo, se llama calificación. 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 Ujú. Entonces aquí sería calificación igual, Ajá, igual a 5. a 5. Como ese no es un carácter, es numérico, entonces sí le podemos colocar el 5. Punto y coma.
Y listo, se fue. Excelente. Ahí está. Tenemos ahí 4 calificaciones en 5. Muy bien. Y nos sale toda la tabla, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, que me salga solamente el comentario, ¿cómo haríamos allí? Utilizaría a ver, el group byte, el group, mm, No, no utilizaría el asterisco, sino que le digo el campo que quiero. sí, por lo que el asterisco me está mostrando toda la Todo. tabla, todo. Exactamente. Aquí sería entonces así. Select, el campo sería, ahí seguido sería select, A ver, clasificación. vamos a ver, vamos a ver. A ver, select from, no, ya. Select sin asterisco, entonces sería solamente select from. Recenas, where, Acuérdense que primero es el campo, a ver, select, select, el nombre del campo que queremos. ya. Ajá. O sea que el asterisco me está simulando es el campo, ¿sí? Exactamente. Entonces ahí iría clasificación. Ajá, exactamente. Clasificación, from, From, ahora sí, ¿de dónde? ¿De qué tabla? recenas igual a 5. Ujú. O ahí nos faltaría, o sea, si le estamos dando una condición, ¿qué nos faltaría? Estamos dando una condición. El where. Sí, claro. Ujú. Eso falta. Exactamente. Where. Where. Where igual a 5. Miremos a ver qué tienes allí. César, antes otra vez volvió a ingresar. A ver. Select. ¿Esa clasificación está así tal cual? Clasificación. Es que no es clasificación, instructora, qué pena. Es Ah, calificación. exactamente. Calificación. Listo, pero ahí lo estamos pillando los errores. Ay, ¿qué pasó? Calificación. Calificación. Select calificación from recent word igual a 5. Qué Calificación. fácil. Calificación. Select. Calificación. Select calificación from Recenas. ¿Ese recent word está bien escrito? word. Sí.
igual a 5, punto y coma, select ¿Qué faltará? de calificación, from recenas, word igual a 5. Dice, yo error, con síntesis, versión, nerd 5. Está en el 5. ¿Será que ese 5 es numérico o es... Si le quitas el espacio? Sí. Exactamente. A ver, lo voy a dar enter ahí. Tampoco. Pero ahí la sentencia está bien. ¿Será que era entre comillas simples? No, pero sí es numérico. Si es numérico, calificación. Démosle where menor, démosle otra condición. Esa misma, a ver si de pronto cambia la respuesta. Select calificación. 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 De la tabla Resena. From. WHERE menor. Word Menor menor igual. al 60. Menor igual a 5. Menor. Espacio o ahí seguido. Menor Ahí igual seguidito. Ahí seguidito. a 5. Listo. Tampoco. Entonces ese 5 no es numérico. Dale DS y el nombre de la tabla. Test. Uh-huh. Test. Uh-huh. Sí. Está la C. Test. Uh-huh. Ahí ¿Y está el bien. nombre? Sí, ¿y el nombre de la tabla? La tabla sería recenas. Recenas. Un picoma. Allí calificación. Lo tenemos como entero. Debería de salir. Bueno, ahí debería de salir. Esa no debería de salir. Yo la pruebo acá en el mío, si me funciona. Select, asterisco, from, recenas, where, calificación es igual a 5, punto y coma. No, a mí me sale perfecto. Me sale una de excelente calidad con fecha 2025-02-22. Voy a copiártela. A ver qué es lo que pasa. Voy a copiártela acá en el chat. Sí, ya la veo. Listo. Ahí le voy a dar a... ¿Será que esa calificación debe de ir en comillas simples, instructora? Sí, estamos. Acá sí No, me da. porque es que es numérico. ¿Sí vio? ¿Qué estamos haciendo mal? Es Profe, que... en el mío también me sale sí me sale tal igual como usted colocó la sentencia, me sale acá.
Ah, bueno, listo. Perfecto. Bueno, vale. Hagamos la otra, una consulta con join. Hagamos una consulta con join, que es obtener el nombre del cliente y los detalles del pedido. Entonces, yo se las voy a copiar para que la estudiemos. Te la copio para que la vamos desglosando. Por favor, yo voy mirando una cosa aquí que quedé aburrido con la de arriba. Select clasificación from recent. Es que mira que arriba, sí te das cuenta que está, claro, from reservas, where clasificación. O sea, from el nombre de la tabla y estabas colocando, yo no me di cuenta, no te corregí. Select clasificación, faltó el from, el nombre de la tabla y el where con el nombre del campo. Estamos al revés ahí, ¿sí ves? El from es el nombre de la tabla que es recenas. Exactamente. Y el Y el where, where, el nombre del campo que estamos nosotros identificando con una condición. Era ese el error. o sea que ahí sería select where. Select where calificación from recenas igual a 5. Primero es el from, acuérdate. Listo, El listo, listo. asterisco es simplemente como el alias que nos dice que escojamos todos los campos. ¿De dónde? De la tabla recenas. Sí. Donde el campo que es el que nosotros escogemos para la condición. Entonces es select from recenas. Select y el campo que yo quiero que salga. Por ejemplo, si yo quiero que salga solamente la calificación, entonces select asterisco calificación o calificación, coma, comentario, coma, fecha. Sí, sí. ¿Sí? From, reservas, where, de la condición. Listo, listo, listo. Listo. Ya la vi. Select, ya lo vi. De acá. Le damos enter. Sí. Listo. Select. ¿Qué estamos haciendo ahí? A ver, desglosemos eso. Es ese punto nombre que nos representa. Ese punto. ¿Se acuerdan de cuando les hablé de los alias? Entonces Sí. ahí ese nos está representando el alias de la tabla cliente. Y el nombre sería el campo. Entonces, de la tabla cliente, el campo nombre, ¿cierto? De la tabla P, ¿cuál será P? De la tabla P, que sería pedidos, le estamos dando un bautismo, un alias P a la tabla pedidos. Entonces, de la tabla pedidos, que la vamos a bautizar como P, punto, el campo, que sería el ID, que el pedido ID, coma, de la misma tabla pedido, pero el campo fecha, coma, de la misma tabla pedido, el campo estado. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo identificamos las tablas ahí? Con el alias. ¿Cuáles son los alias allí? C para cliente, P de pedido. ¿Sí ves? Sí. From, la tabla que estamos trabajando y el nombre del alias que le estamos dando. La tabla pedidos y le estamos diciendo que P va a ser el alias para que ya él reconozca esas condiciones anteriores. Y con el join, entonces entramos a las dos tablas para traer los dos datos, tanto los datos de la tabla clientes como los datos de la tabla pedido. Y le estamos diciendo que on, y ese on nos representa lo que esté, tanto en clientes como en pedido que cumple la condición. ¿Sí? Que cumpla con esa condición, o sea, prácticamente todo. Entonces ahí nos salen todos los pedidos
y nos trae la información de la fecha, que es lo que queremos nosotros, y el estado. Y aparte de eso, el nombre, porque le estamos diciendo el nombre, el pedido, la fecha y el estado, 4 datos. Entonces serían las 4 columnas que nos reflejan ahí. El nombre de la tabla cliente, si ve que son 2 tablas que estamos relacionando allí. El nombre del cliente, pero los datos de pedido, cuál sería el ID del pedido, cuál sería la fecha de ese pedido y cuál sería el estado de ese pedido. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, si nosotros por ejemplo estamos en nuestra aplicación, nos podemos dar cuenta, ay, necesito enviar las que están pendientes, entonces solamente escojamos las pendientes para saber, entonces hacemos un join y solamente escogemos las pendientes para poder saber a quién enviarle el pedido. Esa es la importancia del join. Si ustedes por ejemplo tienen 10.000 registros, entonces con ese join, con esa línea, con esa instrucción, pues sale en un segundo todos los datos que están pendientes. ¿Listo, muchachos? Pienso que bueno, ya siendo las 10:32, hemos hecho un buen trabajo hoy y hemos hecho consultas básicas, consultas un poquito más complejas, llegamos hasta el join. Muy buen trabajo, muchachos. Excelente noche, buen descanso, espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos dentro de 8 días. Instructora, muchísimas gracias. Bueno, con todo Muchas gusto. gracias, profe, muy amable por su tiempo. Muy buena la clase. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Entonces, bueno, esta clase sí se va a poder bajar, o la voy a poder grabar. La voy a poder descargar y la subo en una media horita. Listo, muchachos. Buenas noches, feliz descanso, buen fin de semana. Muchas gracias, instructora. Igualmente, compañero César, que esté muy bien. Bueno, ahorita igual, al que descanse. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.